Buenas noches, estimados. Esta actividad nos va a servir para hacer la revisión de la primera evaluación parcial de la clase. Son 26 ejercicios, los cuales yo voy a irlos presentando en la pantalla, uno por uno, ¿verdad? Para ir haciendo los comentarios pertinentes. Número 1. Pertenece a la clasificación de las bellas artes. Tenemos la música, pintura, teatro y cine. La respuesta de todas las anteriores. La respuesta correcta es todas las anteriores, ¿verdad? Cada una de ellas pertenece precisamente a la clasificación de las bellas artes. Está lento el sistema. Se les voy a pedir que sean un poco pacientes en ese sentido, ¿verdad? Siguiente. Tiene una enorme ventaja con su medio porque puede reproducir relaciones espaciales y secuenciales temporales de los hechos al mismo tiempo. Aquí la respuesta correcta es el cine, porque el cine, ¿verdad? Aparte de que es una sucesión de fotografías, eso ya le da un cierto dinamismo, ¿verdad? Se puede editar, por ejemplo, ¿verdad? Situación que no sucede en el teatro, sino que es corrido todo. Aparte de ello, también tiene el aspecto sonoro, en donde tiene toda la parte musical, etcétera. Entonces es el teatro. Siguiente. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. En una obra de arte se refiere a las interrelaciones totales de las partes con la organización total de la obra. Es la forma, ¿verdad? Como bien lo consideró Aristóteles en su texto La Poética. Con el siguiente ejercicio. Es la disposición de las distintas partes en un orden estéticamente agradable. Esto es el equilibrio. El equilibrio se mantiene en cualquier obra de arte, puede ser en la música, en la pintura, en la escultura, ¿verdad? Que precisamente es lo que nos da esa disposición en relación a cada una de las partes que conforman la obra de arte. Teoría que señala a las obras de arte como signos icónicos del proceso psicológico que tiene lugar especialmente en el sentimiento humano. La teoría de la significación, la que precisamente nos indica esa cualidad. La siguiente. En la música se puede establecer una clara representación de los objetos del mundo. Esto es interesante porque el autor del texto, ¿verdad? Eh, es muy puntual cuando nos dice que la música es el arte más abstracta. En ese sentido, ¿verdad? Las representaciones que realiza no son tan miméticas como lo suele ser una pintura, por ejemplo, ¿verdad? O una escultura. Entonces, en ese sentido, es falso. Vamos con la siguiente. Cuando se siente deleite por los tonos del timbre de un violín, se puede decir que encontramos valores sensoriales. Esta es verdadera. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, coloco aquí los tonos del timbre de un violín, puede ser los colores de una pintura, ¿verdad? Puede ser la forma de una escultura, puede ser la lectura de un texto, de la literatura, ¿verdad? Precisamente encontramos esos valores sensoriales, entonces es verdadero. Y vamos con el último ejercicio de este bloque, que dice: el teatro, dentro de la clasificación de las bellas artes, pertenece a las llamadas artes mixtas. Es verdadero. El teatro, desde luego, ¿verdad? Es un arte mixta porque precisamente se pueden representar dentro de la obra situaciones con sonido, por ejemplo, con música musical, coros, también acciones que hacen referencia a la pantomima con los actores, ¿verdad? Donde en esa misma representación pueden haber todas unas representaciones, por ejemplo,
la parte escénica, donde trabajan lo que son los artistas visuales. Entonces, estos son los primeros bloques. Vamos con el segundo bloque, que es fundamentos de estética. Bueno, vamos con la primera. Saber filosófico que estudia solo las particularidades que surgen en relación a las obras de arte. Aquí la respuesta correcta es filosofía del arte. Es un saber filosófico. Cualquiera diría, y la historia del arte se refiere al arte también, desde luego. Pero la historia del arte estudia el arte, los conceptos artísticos, por ejemplo, las tendencias, los movimientos artísticos de forma temporal, en relación a sus hechos, ¿verdad? Lo que es la historia. Entonces la respuesta correcta es la filosofía del arte. Vamos con la siguiente de este bloque. La atención estética se orienta hacia el objeto fenoménico, no hacia el objeto físico. Esto es verdadero, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una relación, ¿verdad?, con un objeto estético, lo entendemos como un fenómeno, ¿verdad? Y dentro de ese fenómeno, nosotros precisamente podemos hacer toda una relación filosófica, por ejemplo, relación de situaciones con la realidad, que se puede convertir en filosofía, ¿verdad?, un constructo filosófico, por ejemplo. Siguiente, la estética es un saber filosófico que tiene un campo de estudio delimitado como la filosofía del arte. En este ejercicio es falso, porque la filosofía del arte, ¿verdad?, como bien lo dice el texto, limita su campo de estudio nada más a lo que son las bellas artes, es decir, la pintura, el cine, el teatro, etcétera, ¿verdad? Mientras que la estética es un saber más general, más amplio. Ejemplo de ello es la estética que se puede identificar, ¿verdad?, esos momentos estéticos que se pueden identificar en la Grecia clásica, en donde pues estos pensadores, por ejemplo Platón, hacía una relación de la estética con la moral. En el caso de Aristóteles, ¿verdad?, hacía una relación de la estética con el conocimiento, con la parte cognitiva del ser humano. Entonces la estética en ese sentido es un saber más general. Esa herencia se va a traer en la modernidad. Vamos a verlo en la segunda, ahorita en esta segunda unidad, un poquito de ello para ver una apertura, la apertura que tiene la estética en ese sentido, ¿verdad? Entonces, como un saber general, más general que la filosofía del arte. Y también recordemos que la estética es parte de lo que es los saberes filosóficos. Y la filosofía, una de las características es que es un saber general. Siguiente. La forma estética de contemplar el mundo solo se interesa por la utilidad del objeto que se cuestiona. Esto es falso, ¿verdad? Porque en la forma estética no tiene que existir esa evaluación de utilidad. Y aquí viene lo que nos dice el autor del texto, cuando se refiere precisamente a esa, él le llama, ese desprendimiento que debe de haber, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos una apreciación estética. Y en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que obviar la utilidad. Vamos con el siguiente. La distinción entre contemplar estética y no estéticamente resulta ser, en rigor, una distinción motivacional, no perceptiva. Esto es verdadero, ¿verdad? Porque cuando nosotros contemplamos estéticamente, lo que sucede es una parte de motivación de parte, valga la redundancia, de la persona que está precisamente haciendo esa distinción. Recuerdan la primera parte del texto cuando se hablaba de contemplación y de ver. En ese sentido, la contemplación es la que nos lleva a una reflexión más profunda, a una filosofía. Vamos con el siguiente. Está lento la plataforma. Solo cuando un objeto existe en nuestras vidas sin más objetivo que el de ser visto, es cuando realmente lo contemplamos. Aquí pues el autor del texto se refiere precisamente a esa
contemplación que existe, ¿verdad? Para que podamos elevarnos, podamos, vislumbrar en el sentido de sacar a la luz, ¿verdad? Lo que nos dice el fenómeno estético. Entonces, esto es verdadero, ¿verdad? Desde luego, ¿verdad? Estamos hablando de lo que contemplamos, no de lo que estamos viendo. Podemos ver una cosa, pero no lo contemplamos, no hacemos una reflexión más profunda sobre ello. Entonces es una diferencia que hay que tomarla en cuenta en estas cosas de contemplar el arte. Con la siguiente. Objetos estéticos se refieren a aquellos objetos en torno a los cuales se pueden emitir juicios de valor. Desde luego, ¿verdad? Los objetos estéticos podemos emitir juicios de valor. Por ejemplo, me gusta, no me gusta, es bello, no es bello. Hay diferentes juicios de valor. Es armónico, no es armónico, podría ser. Sinfónico, tiene una sinfonía, no tiene una sinfonía. Todo esto, ¿verdad? Son juicios de valor que nosotros emitimos en relación a una obra de arte. Al contemplar algo estéticamente, no respondemos al objeto estético y a lo que puede ofrecernos, sino a su relación con nuestra propia vida. Aquí también, ¿verdad? Volvemos a recalcar esto, ¿verdad? En el sentido de que el autor nos dice que tenemos que tener un sentido estético, y ese sentido estético nos eleva al desinterés, ¿verdad? Es decir, no tiene que haber una relación con nuestra vida, porque ahí el juicio se convierte en algo subjetivo. Entonces tenemos que entender toda obra de arte con un cierto desinterés, como bien, ¿verdad? Lo identificó el filósofo alemán Immanuel Kant. Vamos a estudiar un poquito de Kant más adelante. Y vamos con el último bloque de preguntas que se refiere a la parte histórica del texto. Ustedes recuerdan, eran 3 momentos que habíamos estudiado: la parte de fundamentos, la parte de historia de la estética, un poquito, ¿verdad? Y la parte de lo que es filosofía del arte. Entonces vamos con el primer ejercicio. Filósofos que descubrieron la dependencia existente entre los intervalos musicales, la longitud de las cuerdas tensadas y la armonía como el intervalo primario de la octava. Estos filósofos fueron presocráticos, es decir, anteriores a Sócrates, y fueron los filósofos pitagóricos. El que comandaba esa legión de filósofos era Pitágoras, el del famoso triángulo. Dicen los libros de filosofía de la historia que este movimiento filosófico tenían mucho misticismo, y dentro de ese misticismo, ¿verdad?, estaba precisamente esa composición o esa forma simétrica de entender los sonidos, y por lo tanto, ¿verdad?, empezaron a hacer escalas. Bien, siguiente. La categoría eikon hace referencia a una representación genuina. Esto es parte, ¿verdad?, del pensamiento platónico que podemos encontrar en el texto. Vamos con el siguiente. Aristóteles denominó a la conducta que responde a las leyes psicológicas en la poesía como los universales, o el universal. Esta es parte de la metafísica aristotélica, ¿verdad? Cuando se refiere a todas esas situaciones que se pueden identificar dentro de una obra de arte, dentro de una poesía, ¿verdad?, que todos lo identificamos. Por ejemplo, cuando es una tragedia, entendemos que en la tragedia hay situaciones psicológicas, nosotros lo identificamos, y desde ahí podemos precisamente tener ese momento de catarsis, como lo denominaba Aristóteles. Vamos con lo siguiente. El libro titulado La Poética fue escrito por Aristóteles, desde luego, ¿verdad? Él fue el filósofo que escribió este texto. Vamos con el siguiente ejercicio. Filósofo que consideró que el placer propio del arte depende de su unidad, de que sea como un ser vivo completo. También Aristóteles en su poética menciona eso, ¿verdad?, precisamente del arte como esa unidad. Para Platón, el placer de percibir la imitación puede superar el deseado general conocimiento de las esencias. Esto es falso, ¿verdad?, porque Platón consideraba que el arte, los artistas estaban en un nivel más bajo del conocimiento, porque realizaban una copia de la realidad. Entonces es falso. Vamos con el siguiente. Protágoras consideró que las cosas bellas tienen muy en cuenta la debida proporción entre las partes mediante el cálculo matemático. Esto es falso, no fue Protágoras, en todo caso es Pitágoras, como ya miramos, los filósofos
pitagóricos, ¿verdad? Eran los que realizaban este tipo de meditación.